tenerles en esta bella biblioteca que custodiamos nosotros y que ahorita en este día o en este momento nos llena de emoción el tenerles a ustedes, el celebrar a doña Alicia y presentarles esta exposición del archivo que pues tuvimos el privilegio de poder organizarlo, de poder ahorita empezar a difundirlo. Deseábamos, después de encontrar ciertos materiales muy valiosos en el archivo, pues pensamos que era muy bueno que doña Alicia hiciera una exposición al respecto, sobre todo en Zacapuaxtla, pero ella quiso que la primera exposición fuera aquí, en Adavi, ya que pues también aquí sus familiares, sus amigos y también personal que viene de Zacapuaxtla, pues nos acompañara para, pues, dijéramos, quedar muy satisfechos de dar a conocer este archivo, porque pues estas dos personalidades que conformaron este archivo, que fueron los abuelos y el bisabuelo de doña Alicia, pues fueron personajes muy conocidos, personajes pues muy reconocidos y conocidos en su momento en Zacapuaxtla, donde ellos nacieron y vivieron y realizaron pues todas sus actividades profesionales, ¿no? Personas muy distinguidas porque llenaron un sinnúmero de espacios dijéramos, de literatura, espacios políticos, espacios personales, familiares, y fueron personas pues muy conocidas y muy reconocidas en su momento, en el entorno que ellos vivieron, y que dejaron pues un legado muy, dijéramos, apreciable, que doña Alicia pues tuvo la fortuna de tenerlos, de guardarlos, y después, bueno, de poderlos organizar y tener ya a disposición o a la difusión de estos papeles, de estos, dijéramos, documentos familiares que nos revelan en mucho la parte, dijéramos, de estos dos personajes. Realmente para nosotros pues fue un gusto ir descubriendo en estos archivos personales cosas que nosotros pues tampoco teníamos conocimiento de ello. En la parte fotográfica pues apareció una fotografía que en toda América no se encuentra otra, y en Europa se encuentran unas cuantas nada más, ¿no? Que ya les hablarán al respecto con detalle de esto, que no me quiero yo adelantar porque verdaderamente fue para nosotros una verdadera sorpresa el que existiera esto en México y que existiera en un archivo personal, ¿no? Los archivos personales son muy valiosos en ese sentido porque complementan muchos archivos nacionales, muchos archivos estatales o municipales, que desgraciadamente pues no se ha tenido el cuidado de resguardarlos, y estos archivos personales nos van llenando pequeñas lagunas de esa historia general o particular de municipios o familias o estados o la misma federación, ¿no? Por eso son tan valiosos, y últimamente se les ha venido dando mucha mayor importancia de lo que pues antes era así como un recuerdo familiar nada más. Sin embargo, ahora se ha reconocido que los archivos personales aportan mucha información al respecto de todo ese entorno que vivimos día a día. Entonces, pues a nosotros nos llena de emoción, como también a doña Alicia está muy emocionada por esto, y a nosotros también, porque este acto pues no será único, pero sí es el primero que nosotros hacemos, que al terminar un archivo quieran hacer una exposición con nosotros de lo que se encontró de mayor importancia, de mayor relevancia. Son realmente documentos que trascienden la vida misma de quienes los crearon y que nos dejan pues pautas de ese pasado que desconocemos realmente, aún siendo historiadores, aún estando, somos estudiosos, podríamos decir. Sin embargo, pues hay muchas cosas que se nos escapan, porque obviamente cada vez el estudio se hace más específico, ya no es como en épocas pasadas que pues era un estudio universal, la gente se formaba
y tenía conocimientos de todo. Ahora somos especialistas, pero de pedacitos. Entonces, esto nos viene a ayudar y nos viene a decir a los estudiosos que todavía nos hace falta mucho para que nosotros podamos comprender a toda costa o a su amplitud nuestro pasado, que en este sentido pues es de mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX o a fines del siglo XX, que no nos queda todavía muy lejos y que podemos comprender las vidas de estas personas, porque son muy semejantes a las nuestras y que a pesar de esa semejanza, pues ellos vivieron circunstancias históricas muy difíciles, porque bueno, pues les tocó las intervenciones de otros países a México y que ellos, bueno, pues participaron en estas acciones, ¿no? Entonces, pues espero ustedes disfruten de lo que venimos aquí a comentarles, de lo que quienes trabajaron en el archivo pues fueron encontrando en la vida de estas dos personas. Entonces, pues nos da mucho gusto recibirles, nos da mucho gusto que aquí ustedes vengan a emocionarse como a nosotros nos emociona, y que sé que hay un gran cariño entre todos los que están aquí, porque todos, en su mayoría, son familiares hacia estas personas que pues constituyen un tronco familiar del que podemos estar orgullosos todos, y que realmente este archivo nos transmite y nos permite acercarnos a ellos. Muchas gracias y bienvenidos todos. Agradecemos las palabras de bienvenida de la doctora González Cicero, directora de ADAVI de México, que marcan el inicio de la presentación de los fondos personales Abraham Sosa Barragán y Manuel Luis Sosa Lobato. Seguramente la señora Alicia, en alguna de sus conversaciones con ustedes, les habló del trabajo que estábamos realizando con los documentos de su abuelo y su bisabuelo en su domicilio, por parte de las historiadoras, pero también archivistas que colaboramos con ADAVI de México. Para su conocimiento, como ya lo mencionaron, ADAVI de México es una asociación civil con más de 2 décadas de trayectoria, con la misión de apoyar en la conservación del patrimonio documental en nuestro país. En materia de archivos, destacan las intervenciones en fondos municipales y parroquiales, que son los más susceptibles a su destrucción. En este camino también hemos apoyado archivos personales, que dan cuenta de la trayectoria de sus productores, en diferentes áreas del conocimiento y del desarrollo profesional. Con este preámbulo y para esta presentación de fondos personales, contamos con la participación de la señora Alicia de la Rosa. En representación de la Coordinación de Fuentes Fotográficas nos acompaña la licenciada en Comunicación Gráfica Luz María Jasso Bravo, y del Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación, la restauradora Alejandra Mejía Zavala. El orden de participación de cada una de nosotros, incluyendo la mía, guarda relación a la manera en que cómo nos fuimos incorporando en el proyecto. Sin más palabras, le cedemos la palabra a la señora Alicia. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a este importante evento en el que juntos conoceremos parte de nuestro pasado. El contexto del surgimiento de este proyecto nace en 1956, cuando a la muerte de mi abuelo Manuel Luis Felisa Sosa Lobato, su hija, mi mamá, heredó los documentos de su padre, y al deceso de mi querida madre, los archivos quedaron bajo mi cargo. En 1996, después de jubilarme, comencé a revisar e identificar la correspondencia entre mi bisabuelo y mi abuelo, así como otros documentos y fotografías que me permitieron conocer la vida de ambos, especialmente de mi abuelo Manuel Luis, de quien recibí mi educación y a quien considero mi padre. En la convivencia cotidiana con mi abuelo, fui testigo de su labor como cronista, y en sus últimos años
de su deseo por ver publicada su obra. En 2015, con el apoyo de diversas instituciones, publiqué el libro Recuerdos sin nombres, cuyo borrador se localiza en el fondo personal de mi abuelo. Dicho libro aborda la historia de Zacapuastla desde la época prehispánica y colonial principalmente. Puedo decir que con el tiempo me fui familiarizando con el archivo, ordené cronológicamente la correspondencia e hice notas a partir de recuerdos y sucesos históricos que Abraham compartió con Manuel Ruiz. Sin embargo, el trabajo de ordenar el archivo me sobrepasó y mi interés por mantenerlo en las mejores condiciones me motivaron a buscar ayuda. Mi amigo, el maestro José Antonio Guzmán, me habló de una asociación que se dedica a trabajar archivos históricos, por lo que en 2023 establecí contacto con Adavi. No hay plazo que no se cumpla y ahora, después de muchas horas de trabajo, finalmente tenemos el gusto de presentar oficialmente los fondos personales de mi bisabuelo, Abraham Sosa Barragán, y de mi abuelo, Manuel Luis Sosa Lobato, ambos cronistas y poetas originarios de mi querida Zacapuastla, una hermosa ciudad enclavada en la Sierra Norte de Puebla. Asimismo, deseo expresar mi más profundo agradecimiento al maestro José Antonio Guzmán, quien por su conducto contacté a Adavi, a la doctora Estela María González Cicero, directora de Adavi, por el apoyo e interés brindado a lo largo del proyecto, a Berenice Hernández Rochín, coordinadora de fuentes fotográficas, a Alejandra Mejía Zavala, restauradora del Centro de Conservación y Restauración y Encuadernación, a Cristina Pérez de Publicaciones, a Claudia Ballesteros, paleógrafa encargada del análisis del proyecto de los fondos personales SOSA, a Arely González Flores, historiadora encargada del rescate, organización y descripción de archivos históricos en Adavi. Y por último, a Fabiola Monroy, quien fue mi primer contacto con Adavi. La disciplina, el cuidado y el arduo trabajo que Arely y Claudia realizaron diariamente durante 6 meses en mi casa es solo una muestra del profesionalismo con el que Adavi desempeña este maravilloso y casi mágico trabajo. Con ellas aprendí muchos datos históricos y anécdotas de Abraham y Manuel Luis Sosa y descubrí los grandes personajes públicos que fueron y que, con un carácter sensible e innovador, revelan su formación como historiadores, cronistas y poetas. Gracias. Muchas gracias, señora Alicia, por darnos a conocer pues esta historia un poquito personal para los que son más allegados a usted y que pues de esta forma nos hace pública, ¿no? El ir conociendo cómo es que usted heredó esos documentos de su madre y su madre también de su papá. Entonces es una historia ya de generaciones, ¿no? Y también porque en este momento de su vida se dedicó y puso todo su interés en sacar este proyecto. Para nosotros es un proyecto adelante, pero para usted pues con un alto contenido de historia familiar, ¿no? Porque ya sabemos que no solo encontramos información de su abuelo y su bisabuelo, sino también de familia pues que nos antecedió o le antecedieron. Entonces, muchas gracias por estas bonitas palabras, señora Alicia. Bueno, a continuación toca el turno de presentar así en qué consistió el proyecto de organización de estos fondos personales.
Para continuar con lo expuesto por la señora Alicia, en su domicilio se llevaron a cabo los diagnósticos de cada fondo para conocer la situación física en la que se encontraban los documentos, así como para estimar el material, recursos humanos y tiempos necesarios para formular un proyecto de organización y descripción. En general, los documentos estaban en buenas condiciones, resguardados en un archivero de madera, en unas cajas del mismo material, carpetas, folders, sobres manila y bolsas. La Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos, el CACE, fue el área encargada de emprender dicho proyecto en la modalidad de servicio, de diciembre de 2023 a junio de 2024. Bajo mi coordinación se ejecutaron las actividades de estabilización y organización. Cabe señalar que en este proceso fue muy importante identificar la procedencia de los documentos que fueron clasificados con base en las diferentes actividades de cada uno de sus productores y esquematizadas en un cuadro de clasificación. La señora Alicia conoció a algunas de las personas que aparecen en las fotografías, lo cual fue de gran ayuda para la organización de las mismas. Lo anterior se alimentó de anécdotas que guardaban relación con su abuelo y su bisabuelo. También se hizo la descripción de los documentos, fotografías y colección documental a nivel de inventario. Claudia Ballesteros César participó en dichas acciones como analista del proyecto. A la par, elaboró las guardas de papel libre de ácido para cada una de las postales, fotografías y negativos que conforman ambos fondos para su adecuada conservación, con la orientación de la coordinadora de fuentes fotográficas, la restauradora Berenice Hernández Rochín. Durante la ejecución del proyecto, tuvimos dos situaciones inesperadas, yo diría sorpresas. La primera fue una fotografía que la Coordinación de Fuentes Fotográficas identificó como un panotipo, y de lo cual Luz nos abordará más adelante. La segunda, un vecino le entregó a la señora Alicia una caja con libros, documentos y fotografías que él tenía desde 1990, entre los cuales estaba el libro de actas de la Junta del Templo de Guadalupe, retratos de Abraham y de Manuel, así como un comprobante de pago por el préstamo de 1,200 pesos para adquirir una finca cercana a la villa de Zacapuaxtla de 1843. En algunos de estos documentos se observó la presencia de hongos derivada de la humedad a la que fueron expuestos, por lo que, con el visto bueno de la doctora González, fueron intervenidos por parte del CRE, y de lo cual la restauradora Mejía profundizará. Concluida la organización y descripción, el fondo personal Abraham Sosa Barragán quedó conformado por 8 cajas, que cubren una temporalidad de 1845 a 1943, más 2 cajas de la colección documental. Por parte del fondo personal Manuel Luis Sosa, este se reúne en 11 cajas que cubren un periodo de 1888 a 1956, más 2 cajas de la colección documental. El resultado de este trabajo es el inventario de cada fondo, que permite conocer de manera puntual la información registrada en las secciones y las series. A la señora Alicia le entregué un borrador de inventario y se le mostró cómo localizar el expediente de interés para su consulta. También atendió la recomendación de adquirir la estantería adecuada para los archivos, por lo que ahora cuentan con un espacio adecuado para su conservación. En esta presentación abordaré aspectos generales de la vida del padre y del hijo, así como las evidencias documentales sobre su obra. Abraham Sosa Barragán nació en 1843 en Aguacatlán y falleció en 1945 a la edad de 98 años. Fue poeta, periodista, cronista, militar y funcionario público, originario de Zacapuaxtla, Puebla, población ubicada en la Sierra Norte, y en la que, durante el siglo XIX, después de la independencia, fue disputada por conservadores y liberales. Sosa fue testigo y participante de la defensa de la población durante la intervención francesa en 1863, lo que marcó el inicio de su vida militar. En 1867, Abraham Sosa estuvo presente en las horas posteriores a la toma de la ciudad de Puebla, el 2 de abril, cuando acompañó al secretario de Gobierno, José de Jesús Gutiérrez, y presenció la situación de destrucción de la ciudad, después del triunfo republicano encabezado por el general Porfirio Díaz, en contra del ejército francés. Sosa vivió la época de la República restaurada, el porfiriato, la Revolución Mexicana y la posrevolución, sin olvidar el movimiento cristero.
Como poeta fue su abuela y sus maestros de instrucción primaria quienes le inculcaron el amor por las letras. Sus sonetos, odas, en su mayoría inéditos, dan cuenta de esta creación literaria. Sus primeras composiciones datan de 1862. Las campanas de mi tierra es uno de sus poemas más conocidos y publicado en diferentes periódicos y revistas. Su trabajo literario es de inspiración bélica, es decir, de acontecimientos que le tocó vivir y que permiten acrecentar el conocimiento de los protagonistas y los sucesos ocurridos, sobre todo en Zacapoaxtla. Dedicó poetas al obispo de Puebla, Perfecto Amezquita, al poeta Federico Escobedo, a Jaime Nuno, a Porfirio Díaz, al maestro Guillermo Prieto, a los Tres Juanes, a su amigo y compadre el sacerdote José Fernández de Lara. Por lo anterior, Sosa fue conocido entre los círculos literarios del país como el cantor de la montaña. Entre los títulos de su obra poética están Ecos Perdidos, Poema Sacro y El borrador de mis 100 sonetos. Como periodista se encargó de la publicación del periódico oficial de Puebla en los años posteriores a la intervención francesa, y más adelante sus artículos salieron a la luz en diferentes diarios como El Siglo XIX, El Universal, El Amigo de la Verdad, por citar algunos. En sus artículos abordó temas de carácter histórico, así como de lugares de su natal Zacapoaxtla. También escribió sobre diferentes personas a las que conoció y trató, como José Antonio Torres, el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón, el gobernador poblano Ignacio Romero Vargas y el jefe político de Zacapoaxtla, Pablo Mariano Urrutia, sin olvidar a Luis Toral González y a Manuel Corroviña. Sus artículos son sobre eventos como la inauguración del Puente del Infernillo en 1902, la celebración del centenario de la Independencia, el recibimiento del general brigadier Gonzalo Luque en 1911 y Zacapoaxtla en las fiestas cívicas de 1933, también por citar algunos. También fue redactor y responsable del periódico El Tiburón. Como cronista, en el archivo se localiza el borrador de una obra inconclusa titulada Las cosas de mi pueblo, que comenzó a escribir en 1926 con el apoyo del gobierno del estado de Puebla. A esto se suman breves apuntes históricos y geográficos del distrito de Zacapoaxtla para el uso de las escuelas y la conferencia titulada Origen del culto a María, que presentó en el Congreso Eucarístico de 1939. Entre los documentos que destacan de su fondo personal está el expediente del homenaje a Jaime Nuno de 1901, cuyo principal impulsor y promotor fue Sosa, sin olvidar las cartas con sus amistades, entre los cuales están Simitro Betancourt, Pomposo Masip, Miguel Arriaga, Rafael Tirado, Manuel Fernández de Lara, Porfirio Díaz, Rafael Chuzal, Rafael Ávila Camacho, Alejandro Peniche Sierra, entre otros más. Entre los discursos que se resguardan en el archivo está la oración cívica pronunciada en el Teatro Guerrero en conmemoración de los héroes de la Independencia de 1876, el discurso pronunciado en la instalación del Club de Artesanos del Estado de Puebla de 1923, las bodas de oro para la Sociedad de Dependientes también de la ciudad de Puebla, y las palabras pronunciadas en representación del Ayuntamiento de Nauzontla en la celebración de la entrada de los automóviles de 1923. Sin olvidar otros títulos como a las víctimas del 5 de mayo y a Gabriela Mistral. También en el archivo hay expedientes de su familia, sobre todo la paterna y del rancho de Apulco. En relación a las fotografías, se localizan retratos de él en sus diferentes etapas de vida, de su esposa Josefa Lobato y Hermoso y de sus hermanos José María y José de Jesús. También las del Templo de Guadalupe en pleno proceso de construcción y de algunas poblaciones como Tlatlauquitepec, Teciutlán, San Andrés Cholula y Tlaxcala. Cabe señalar que en ambos fondos se localizaron documentos ajenos a la vida de los productores y que, coleccionaron por el interés que les representaron y que en conjunto conforman la colección documental. Hay documentos, por ejemplo, de la Jefatura Política de Zacapoaxtla, como el reglamento de su funcionamiento y de la banda de música. También hay periódicos, revistas, bandos, programas y propaganda religiosa. Abraham también resguardó los documentos que refieren a Pablo Alonso Luque,
coronel del ejército y comandante militar de la villa de Zacapuaxtla, y también de José María Huidobro. También rescatamos un documento, un manuscrito titulado El Gran Cosmorama, espectáculo sorprendente de un número infinito de cuadros que representan el carácter de todas las personas, publicado por Pascual Pérez en 1857. Consideramos que ese manuscrito pues también debe de ser analizado con detenimiento, dado que el cosmorama se considera como el antecedente de lo que hoy es el cine. En cuanto a su hijo, Manuel Vizosa, siguió los pasos de su padre, el gusto por las letras, la poesía y la historia. Nació en 1883 en Zacapuaxtla y murió en 1956 en la Ciudad de México. Fue maestro de la Escuela Municipal de Zacapuaxtla y director de la Escuela de Instrucción Primaria Benito Juárez de Cuetzalan. Por motivos de salud, abandonó la citada población y entró a laborar a la casa comercial de los señores Celedonio Ruiz y compañías sucursales, donde se encargó de la contabilidad por 10 años, y a quien también les representó en diferentes poblaciones. Retirado de dicho empleo, se estableció en el barrio de Xalacapan, donde fue muy querido por la población. Por entonces, en la prensa local era conocido como poeta y orador. Ocupó también varios cargos públicos como presidente municipal de Zacapuaxtla en 1920 y fue candidato a diputado al Congreso de la Unión por el Distrito de Puebla, mediante el Partido Liberal Nacionalista. Radicó en la ciudad de Puebla a partir de 1921. Trabajó en la agencia Remington de máquinas de escribir, así como en la agencia Grafos, propiedad de Ciro Molina Gutiérrez, en la década de los 30. También como agente viajero de la fábrica de hilados y tejidos La Trinidad y de blanqueo y acabado Los Ángeles, propiedad del empresario español Manuel Martínez Conde. Colaboró para diferentes revistas en Puebla, como el Boletín del Club Rotario, así como la estación de radio local. En la Ciudad de México fue empleado de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, donde fue fiscal de caja de administración e inspector de empresas de transporte aéreo de 1941 hasta 1952, que le permitió conocer diferentes poblaciones del país. En 1938 publicó el libro Crónica, en el que abordó la historia de Zacapuaxtla, dejando pendiente la publicación de Recuerdos sin Nombres, que décadas adelante su nieta, la señora Alicia, sacó a la luz. En ambos libros retomó la información que su padre escribió tanto en artículos periodísticos como en sus escritos históricos y que él heredó. Formó parte del Círculo Pro Zacapuaxtla, instalado en la Ciudad de México por parte de paisanos destacados, entre los que estaban el exgobernador Tirado y el profesor Molina Betacur. También Manuel dedicó parte de su vida a investigar sobre la obra de su padre, por lo que en el archivo hay apuntes al respecto. Cosechó amistades del ámbito político y cultural de Zacapuaxtla y de la región, como los hermanos Ávila Camacho, los hermanos Molina Gutiérrez, Carlos y Betancourt, Rufino Alanderos, también con los presbíteros Salvador Matachí y José Rebollar Chávez, José Mijares Palencia y el diputado Luis Vidobro, entre otros más. En su vida personal tuvo una hija llamada Felisa Sosa, a quien crió y educó. Estuvo casado con Victoria Chanico, con quien compartió toda su vida. En el archivo se resguarda su correspondencia, entre la que destaca una carta del expresidente Díaz desde el exilio en París, Francia, de 1913. También su obra literaria que comienza en 1892 y en la que destaca la compilación Mis versos de 20 años, además del Canto a María, Mujeres de Zacapuaxtla, Dos escudos, La casa materna, entre otros más. Como cronista, en el archivo se localiza el original de su libro Crónica, así como los documentos derivados del proceso de su publicación, que incluyen notas de pago por compra de material e impresión, así como las cartas de entrega de su libro a amistades e instituciones públicas. También está la conferencia Cómo se ha amado en Zacapuaxtla la Virgen Santísima, preparada para el primer Congreso Mariano, misma que envió a Luz María Martínez, arzobispo de México, en 1939. En cuanto a las fotografías, sobresalen las fotopostales enviadas por su padre Abraham
referentes a la llegada de los automóviles a Nauzontla, así como la de otras amistades que externaron sus saludos por este medio de comunicación y que documentan, entre otros acontecimientos, la visita del senador Claudio N. Tirado a Zacapuaxtla en 1923 y las fiestas patrias en la población. No podemos olvidar los retratos de Manuel Luis Sosa en diferentes etapas de su vida y cuando colaboró también en la agencia Grafos en la ciudad de Puebla, así como la de su familia, sobre todo las del rancho de Apulco, cuando estaba instalada la fábrica de aguardiente, propiedad de su tío José de Jesús. Sin duda alguna, son también las fotografías derivadas de su faceta como cronista las que brindan información abundante sobre el pasado de Zacapuaxtla y la desaparecida jefatura política. Manuel resguardó en imágenes la obra del ingeniero Constantino Molina Gutiérrez, a quien dedicó una serie de capítulos en su libro Crónica, a manera de reconocimiento, dado que murió muy joven. También destacan una serie de fotopostales de Cuetzalan, negativos y fotografías de protagonistas de la intervención francesa, como Juan Cebonilla, Juan de Pomuceno Méndez, Ramón Galindo. Sin olvidar también fotografías de calles, puentes, la parroquia de San Pedro, el templo de Guadalupe, la plaza principal de Zacapuaxtla y paisajes de diferentes épocas. La importancia de estos fondos radica en que ofrecen información sobre la vida y obra de los productores, los momentos históricos que les tocó vivir a cada uno y sus protagonistas. Nombres que aparecen en las investigaciones históricas, pero que Abraham y Manuel conocieron y cosecharon amistades. Lugares que frecuentaban y eventos a los que asistieron. Por lo anterior, deseamos que estos fondos sean conocidos y consultados, en primer lugar por la familia, para que ellos se conviertan en los principales divulgadores de su memoria y conjuntamente por los investigadores, cronistas y estudiantes, interesados en indagar en el pasado de Zacapuaxtla y de la región. También estos documentos nos permiten estudiar y analizar el complicado siglo XIX, no solo referente a la política, sino a la literatura, el periodismo y la vida cotidiana. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar a Luz María, que nos va a presentar unas generalidades respecto al panotipo. El día de hoy estamos reunidos para resaltar la labor interdisciplinaria que hubo entre la Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos y el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación, que en conjunto con la señora Alicia de la Rosa Sosa y la doctora Estela González, para intervenir este proyecto tan interesante y enriquecedor de los fondos personales de Abraham Sosa y de Manuel Luis Sosa. El interés por recuperar dicho fondo personal no solo conlleva a procesos técnicos, sino también de investigación para poder identificar las diversas técnicas encontradas en las fotografías familiares, como la de este fondo, en donde su investigación nos llevó a encontrar un verdadero tesoro fotográfico: el pequeño retrato de José María y José de Jesús Sosa, ambos hermanos del señor Abraham. Por parte de la Coordinación de Conservación de Fuentes Fotográficas, se inició un trabajo de identificación de esta imagen, donde se observan a ambos hermanos en una toma de frente en la que sujetan instrumentos musicales. Al reverso se encuentra una inscripción con los nombres de los hermanos junto con el año de su fallecimiento. En 1883 corresponde a la del señor José María, hermano menor, y 1918 el hermano mayor, José de Jesús. Podemos saber, gracias a la correspondencia del señor Abraham a su hijo Manuel, que el 5 de marzo de 1865 Zacapuaxtla estuvo ocupada por las fuerzas austriacas y que en ese entonces los tres hermanos eran parte de la Orquesta Filarmónica del Poblado, lo cual explica por qué fueron retratados con sus instrumentos musicales. Al momento que se empieza a realizar el proceso de estabilización de la fotografía, nos percatamos de las peculiaridades características de este ejemplar, poco común en su proceso fotográfico, lo cual nos llevó a contextualizarlo a profundidad. Entre los años de 1850 a 1880, propio de la época, así como el material con el que está hecho,
logrando concluir que se trata de un panotipo o también denominado melanotipo. Este tipo de ejemplares corresponden a una imagen que se imprime sobre una emulsión sensible al colodión, colocada sobre un soporte secundario. En este caso fue el lino, una tela de lino, el cual era recubierto con óleo, papel o esmalte negro y finalmente protegido con cera o un barniz. El ejemplar simulado es como una diminuta pintura al óleo. Se identificaron deformaciones mínimas al reverso a causa de la lesión original en el pie de la fotografía, donde se encuentran las inscripciones, hechas con tinta ferrogálica. También presenta pequeñas zonas de descamación de la emulsión, o sea, la imagen. La descamación es como pequeñas craqueladuras, o sea, rayitas que se van pasando por la imagen. Debido a la rigidez del colodión, en contraposición de la flexibilidad del soporte de lino. No obstante, a pesar del tiempo transcurrido, el estado de conservación es bueno. Debido a su fragilidad, se optó por crear un montaje de protección para preservarlo del impacto nocivo del medio ambiente y evitar así su manipulación directa. Se seleccionó como material constitutivo del montaje una cartulina libre de ácido para conseguir una guarda rígida, que en este caso va a ser un tipo estuche, y estable que mantiene el soporte de la tela y con ello evitar futuras craqueladuras y por lo tanto la descamación. El resto de los materiales empleados para sellar este soporte comprendieron cintas adhesivas y películas de alta calidad, lo que da estabilidad física y química de todos los elementos asociados. Finalmente, el ejemplar fue montado en una caja pequeña de polipropileno negro para evitar la incidencia de luz y con ello minimizar el efecto de la radiación ultravioleta. Sin embargo, como en la gran mayoría de los ejemplares fotográficos de la época, este retrato siempre será sensible a lo que se recomienda evitar por completo el contacto directo, almacenándolo en un espacio ambiental estable, con una temperatura más o menos de 18 grados y una humedad controlada. La fotografía puede ser consultada por medio del facsímil, creado para dar acceso libre a una copia lo más parecido al original para su exposición. Hasta este momento, este ejemplar es el primer panotipo identificado por Adavi en México, hasta donde tenemos conocimiento. En conclusión, se trata de una pieza admirable y significativa para el patrimonio fotográfico del país. Agradecemos el interés que hubo por parte de la familia para preservar y compartir el fondo familiar, así como por otorgarnos la confianza para su registro y conservación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz, por compartirnos estas primeras impresiones de este ejemplar, que pues nos pone a pensar las particularidades que podemos encontrar en cada uno de los fondos personales, ¿no? Y también imaginar cómo este documento pudo haberse originado en esta región de Puebla, ¿no? A lo mejor uno pensaría en una población distante, pero el hecho de tenerlo y que el origen está allá nos lleva a pensar cómo, quién lo fotografió, la técnica, los materiales, ¿no? Y también es sorprendente el hecho de que se encuentre pues en unas condiciones relativamente buenas, ¿no? Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estar organizando el archivo, pues no teníamos idea de lo que se trataba. Cuando por necesidad lo tuvimos que traer, fue cuando el equipo de la coordinación pues se dio cuenta de que se trataba de una pieza distinta a lo que ellos habían trabajado. Entonces, pues creo que estos acercamientos, digo, son primeros porque creo que, digamos, cada uno de los documentos a lo mejor que hemos señalado, pues requieren de una investigación a lo mejor más puntual, ¿no? Ahora vamos a dar la palabra a Alejandra Mejía, que nos hablará acerca del trabajo que se hizo sobre la desinfección de algunos documentos. Sí. Bueno, buenos días y gracias por la asistencia. Justo como decía Arely, yo compartiré la colaboración del Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación para Corto CRE.
Siguiente. Recibimos los documentos montados en una cartulina junto con una fotografía, así como los libros y otros documentos sueltos, estos que se deben incorporar al archivo. Además de otra agrupación de libros y objetos que por seguridad tuvimos la necesidad pues, de atenderlos. Los documentos son los que requirieron mayor atención porque justo estaban adheridos a esta cartulina gris. Es justo la foto del centro. Para poder ver la fotografía, pues había que levantar uno de los documentos. Siguiente. En total eran 3, estos dos en el anverso junto con la foto. Todos estaban justo pegados, ¿no?, a esta cartulina rígida. Sí se podía leer, pero con mucha dificultad. Es decir, quien realizó este montaje pues lo colocó con una intención de mantener unidas las cartas, la foto, pero desafortunadamente, como ya mencionó Arely, en algún momento de su historia este montaje pues, se mojó, entró en contacto con agua, con algo líquido y provocó el crecimiento de microorganismos, de hongos, llamémosle. Y principalmente en la parte inferior derecha de la cartulina y de la foto, que fue la más afectada. Siguiente. Por lo tanto, este es el reverso. Se debieron realizar procesos de desinfección y por eso necesitábamos separarlo de la cartulina. Además, este soporte rígido era de un tamaño mayor a las cajas de archivo en las que se conservan, ¿no?, el resto de los documentos de estos fondos, por lo que de conservarla pues sería muy difícil que se volvieran a integrar, constituía un problema de almacenamiento a resolver. Y además de que también ya estaba afectada por microorganismos, pues se reafirmó la necesidad de prescindir de esta cartulina y de separar todos estos elementos. Siguiente. Los documentos estaban en un estado de conservación bueno, sí se podían manipular, se podían leer. Aquí está uno de los documentos ya desprendidos de la cartulina, era una hoja doblada por la mitad, manuscrita. Se pueden ver también las arrugas que causó al estar pegado, o sea, al no pegarlo pues bien liso, tenía estos dobleces, estas arrugas, y de hecho de su lado izquierdo, en la parte de arriba y de abajo, se ven las marcas de la cartulina en la que estaba pegada. Siguiente. Para separarlos fue necesario justo retirar esta última capa de la cartulina gris, pues para no dañar los documentos y porque ya se iba a prescindir de esta cartulina. Así ya no se dañó y podíamos liberarlos con facilidad y ya va tal cual eliminar estos restos de papel y eliminar el adhesivo, el cual era un pegamento, proteína animal, también se le llama cola o cola animal. Se reblandeció poco a poco, se llama isopor de algodón, es como si hiciéramos un cotonete al tamaño adecuado y específico. Nosotros lo elaboramos y vamos reblandeciendo y rodando para solo quitar el pegamento, el papel, sin dañar el documento. O sea, no se manchó el documento, no se robó tal cual el documento. Siguiente. Enseguida, se realizó una desinfección general, para lo cual constituye de varias etapas. Esta es la limpieza superficial, tanto con brocha, con hisopo o tal cual con aspiradora. Necesitamos quitar la mayor cantidad de evidencias de microorganismos. Estos, pues sí, estas como manchas que se ven como terrosas, como polvito negro, café. O sea, si ya está encima, eso es lo primero que tenemos que retirar como parte de la desinfección. Siguiente. Y enseguida se realizó la desinfección general en cámara. Usamos una mezcla de agua con alcohol etílico y puesto por nebulización. El uso de este equipo, de esta cámara, permite tener un volumen mayor de documentos. Recordemos que no nada más son los 3 primeros que les mostré, sino una serie de documentos sueltos que requerían esta misma atención. Esto agilita, ¿no?, el proceso. Justo los documentos se distribuyen en estos soportes de acrílico, no sé si lo alcanzan a ver, de su lado derecho, para que no estén en contacto directo entre sí, se acomodan pues, y así se puede hacer la desinfección. Esta es una nube de agua con alcohol que llena el espacio de la cámara y después de un tiempo que ya tenemos ubicado, se termina, digamos, esta nebulización. No sé si hay alguna pregunta, si no también adelante pregúntenme. Siguiente. Probablemente también nos aseguramos, esta es la cámara, disculpen, nos aseguramos de que las citas de los manuscritos, de los impresos, todo lo que llamamos elementos sustentados, todo lo que es la información,
nos aseguramos que no fueran sensibles al agua o al alcohol, que sí pudiéramos hacer este proceso sin temor a que se dañara tal cual la información. Siguiente. Y como parte final de la misma desinfección, pues realizamos una que llamamos limpieza profunda. Esta se hace de manera mecánica, hoja por hoja. Se retiran las partículas ajenas, el polvo, todo lo que haya depositado en los documentos o entre las páginas de los libros. Y bueno, aquí sí justo es la parte como que más tardada de este proceso de desinfección, pero es indispensable para asegurarnos que se ha retirado la mayor cantidad de microorganismos sin embargo, pues debemos recordarles que se debe guardar en condiciones de grave de temperatura, las cuales no generan un nuevo crecimiento de microorganismos. Aunque ya quitamos los que encontramos, eso nos asegura que en un futuro se puedan seguir generando. Y bueno, eso es como ya parte de la prevención más que de la desinfección o restauración. Con esto concluye nuestra pequeña contribución para que los documentos desinfectados pudieran incorporarse a los fondos personales de Abraham Sosa Barragán y Manuel Luis Sosa Lobato. Y también agradecemos a la señora Alicia que haya permitido que salieran esos documentos de su hogar, porque necesitábamos usar nuestro equipo, nuestro material aquí en la CAPI. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, por compartirnos pues, este proceso tan minucioso, ¿no? Que ellos como expertos saben cómo llevarlo a cabo, los tiempos, y que sin duda alguna pues, fue un trabajo muy importante porque a partir de este proceso que ellos hicieron nosotros pudimos incorporar esos documentos al archivo, a cada uno de los fondos. En el caso de Abraham, ahí en esos documentos localizamos el documento más antiguo, que es el que les comentaba, este comprobante de pago por el préstamo de 1,200 pesos que sirvieron para comprar el rancho, la finca de Apulco. Entonces de ahí la importancia que tiene, porque de no haber sido intervenidos esos documentos los hubiéramos dejado pues ahí, porque no podíamos incorporarlos precisamente por este daño que tenían pues al archivo. Bueno, pues agradezco a mis compañeras el hecho de compartir con nosotros, con ustedes más bien, el trabajo que hicieron y que bueno, a través de sus conocimientos y su experiencia permitieron dejar el archivo en mejores condiciones de lo que lo encontramos y sobre todo pues consultable, ¿no? Ahora sí, quien desee consultar el archivo puede a través del instrumento que es el inventario saber qué es lo que hay. La señora Alicia también, bueno, como les comenté, se le enseñó también cómo hacer el uso del inventario, porque precisamente es ella quien creo que debe de estar capacitada para saber en algún momento de su vida, a lo mejor sus hijas, pues van a querer consultar ciertos documentos. Entonces creo que ellas son las adecuadas para saber cómo y dónde localizar la información. También complementa esta presentación pues una exposición que presentamos para todos ustedes, deseando que nosotros no seamos las únicas personas que podamos conocer estos documentos y la información que resguardan. Preparamos una exposición, digamos, con los documentos más sobresalientes del fondo personal, sobre todo de Abraham, y que incluyen pues el panotipo, que es como decimos, como la estrella de la corona, ¿no? Para que ustedes pues también sepan de lo que nosotros vimos, ustedes sepan también más o menos cómo está físicamente. Es un facsímil, obviamente, el original, como comentó Luz, pues se encuentra resguardado. Es un facsímil que también nosotros deseamos que ustedes puedan conocer el ejemplar. Y bueno, entre otros documentos, tanto personales de Abraham, que dan cuenta de su vida y de su obra. También incluimos los libros de Manuel Luis Sosa, que es el de Crónica, que él sí alcanzó a publicar, y el de Recuerdos y Nombres, que años después pues, publicó la señora Alicia. Los invitamos a ver esta pequeña exposición, pero creo que muy significativa, con el deseo de que también ustedes se puedan llevar pues, un bonito recuerdo de esta presentación.